Bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, la diabetes y el sueño, con la psicóloga Reina Luna. Empezamos. Pues damos inicio a nuestro programa Voces Adultos Mayores con el tema La diabetes y el sueño. Nos acompaña la psicóloga Reina Luna, quien cuenta con maestría en trastorno del sueño y ella coordina la Clínica del Sueño de la UAM. Reina, muy bienvenida. Muchas gracias por estar otra vez en este programa. Muchas gracias por la invitación. Reina, pues empecemos porque ya ves que los tiempos en televisión son cortos. Empecemos de una vez. ¿Nos puedes explicar qué es el trastorno del sueño? Muy bien, es cualquier alteración que suceda en esta parte de nuestro ritmo circadiano. El ritmo circadiano está ocupado tanto por la vigilia como por el sueño. Entonces, todas aquellas alteraciones que ocurran en este periodo de sueño van a considerarse que ocasionan un trastorno de sueño. Otra característica muy importante para considerarlo es que nos ocasiona afectaciones durante la vigilia. En ese momento ya se puede considerar un trastorno del dormir o un trastorno del sueño. Que tiene muchas especificaciones de seguro, pero para que la gente lo entienda, ¿es el problema para poder dormir? Es para poder iniciar, para poder conciliar el sueño, para poder mantenerlo o para poder descansar las 7 horas que en un adulto mayor o joven necesitaría. En el caso del adulto mayor, por ejemplo, son menos horas las que se requieren. A lo largo de nuestra vida se van requiriendo menos horas. Cuando somos bebés se requiere una cantidad muy grande de horas, que estas son 14 horas, y una vez que somos adultos mayores, el requisito de horas disminuye hasta 5 o 6 horas de sueño. Pero estas 6 o 5 horas de sueño tienen que ser de calidad, tanto al inicio, en el mantenimiento y al terminarlo a una hora adecuada. Ah, bien. Entonces el sueño se compone de varias etapas. ¿Cuáles son estas? El sueño se compone principalmente de 4 etapas. Una de sueño ligero, 2 de sueño profundo y una última muy importante y que la hemos relacionado mucho con el aprendizaje y la memoria, que es el sueño de movimientos oculares rápidos. Que, bueno, todas estas tienen una parte fundamental. El inicio del sueño o la primera fase del sueño va a permitirnos entrar. Es como una fase de transición entre la vigilia y el sueño. Entonces, esa primera fase es como de restauración física o relajación. La etapa 2 y 3 del sueño van a ser muy importantes a nivel neurohumoral. Se salen muchas hormonas necesarias en ese periodo para consolidar un descanso y una adecuada conservación de nuestro organismo. Y finalmente, en el sueño de movimientos oculares rápidos, pues se trabaja toda la parte, se le llama cognitiva o mental, en donde se recuperan todas estas cuestiones de aprendizaje, de memoria, se consolida lo que vimos en el día, y por eso es que ahí se dice que soñamos, por ejemplo, es el sueño de los sueños. Ah, bien. ¿Qué relación existe entre la diabetes y el sueño? Bueno, ya justo entrando en materia, la diabetes es una consecuencia, es una enfermedad de una alteración de la glucosa, ya todos lo sabemos, pero también, bueno, evidentemente muy relacionada con la insulina. Todos estos procesos, al final de cuentas, son hormonas. Nuestro cerebro y nuestro organismo en general trabaja con glucosa, es como el combustible de nuestro cuerpo. Entonces, si la glucosa es lo que está alterado, no solo va a alterar en el día, va a tener afectaciones en la noche. Y es una manera de reciprocidad entre el sueño o la falta de y la diabetes y cómo afecta al sueño. Ah, bien. ¿Las personas que duermen menos de 6 horas son más propensas a padecer diabetes? ¿Por qué ocurre eso? Sí, te comentaba hace un momento que en particular, o bueno, haciendo una excepción, esto se refiere a las personas adultas, adolescentes y adultos ya. En el caso de las personas adultos mayores, bueno, sí, el requerimiento de sueño es mucho menor, entre 5 y 6 horas. Sí lo explicaste. Así es, pero en particular, si se duerme menos de esas 5 horas, sea la edad que sea,
va a causar muchos estragos a nivel hormonal y por lo tanto físico del adulto, de la persona que sea. Ok. ¿Y las personas que padecen diabetes tienen mayor probabilidad de padecer algún trastorno del sueño? Sí. Estoy entendiendo que sí. ¿Cuáles son y en qué consisten? Bueno, dentro de nuestro sueño hay muchas hormonas que sacamos. Dos de ellas principalmente es una que se llama leptina y otra que se llama grelina. Una de ellas, la primera, nos hace que nuestro cerebro diga, hasta aquí ya no tengo hambre. Y la otra, la grelina, nos dice, oye, necesito alimento. Entonces, al estar alteradas, va a provocar un incremento en la ingesta y una disminución de la saciedad. Es decir, vamos a querer comer más y no vamos a saber cuándo parar. Eso va a provocar, pues, un incremento de peso y, por lo tanto, una alteración en la glucosa que impacta directamente a los niveles de insulina, a toda esta parte de la enfermedad propiamente de la diabetes. ¿Es muy común que suceda esta situación del problema del sueño y la diabetes en las personas que viven con diabetes? Sí, pero muchas veces pasa desapercibido. Creemos que pues es parte de la edad, ¿no? Que dormir mal pues es algo cotidiano, incluso se cree que roncar es algo cotidiano y que estamos durmiendo plácidamente cuando ya se ha demostrado que al contrario, el roncar está impidiendo que consolidemos y que entremos a las fases profundas del sueño que ya te había comentado al inicio. Pues está muy interesante el programa, pero tenemos que ir a un breve corte, Reina. Regresamos en breve. ¿Sabías que se calcula que el 38 al 45% de los pacientes con diabetes tipo 2 sufren trastorno del sueño? Les recordamos las redes sociales. En Twitter, @voz_es y en Facebook, Voz es. Psicóloga Reina Luna, me quedé con una pregunta del primer bloque. ¿Cómo pueden las personas que viven con diabetes detectar que tienen problemas o trastorno del sueño? Muy bien. Una de las características, no propiamente del sueño, es la obesidad. Y sabemos que la diabetes y la obesidad generalmente van de la mano. Entonces, si sufrimos obesidad, ya estamos teniendo un indicio pequeño sobre si padecemos algo durante el sueño. La otra es la apnea del sueño, que son las pausas respiratorias que ocurren a lo largo de este periodo, de estas 7 horas, 6 horas, de la cantidad de horas que estemos durmiendo. Otra característica muy particular en el diabético, la persona con diabetes, son las neuropatías diabéticas, que son estos calambres o comezón o sensación rara en las extremidades. Comienza generalmente en las piernas, pero bueno, conforme va avanzando la enfermedad, se van presentando también en todas las extremidades, en los brazos, en las manos. Esa es otra de las características. Puede presentarse también que empecemos a mover nuestras piernas, como querer sacudirlas para no tener calambres. Esta otra también puede ser una característica de que algo relacionado con la diabetes que no está controlada está pasando a afectar el sueño. Bien. ¿Cuántas horas puede dormir una persona diabética? La cantidad de horas puede ser de 7 horas a, sí, en caso de ser los adultos mayores, como estamos hablando, 5 horas, como lo había comentado. El dormir de más también está relacionado con un incremento o un desajuste, si ya sufre un proceso de diabetes, con un incremento o una alteración en esta patología. Entonces, más de 7 horas no es saludable dormir, pero tampoco menos de 5, en particular en un adulto mayor. ¿La calidad del sueño se puede ir deteriorando con la diabetes o viceversa? ¿El no dormir bien puede alterar los niveles de azúcar? Exacto. Los niveles de azúcar, se van a deteriorar conforme no se tenga una buena calidad de sueño o se padezca otro trastorno relacionado con el sueño, principalmente la apnea del sueño o el ronquido. Estos son los principales que afectan el sueño y, como lo habías comentado, viceversa. La calidad de sueño va a irse deteriorando en función de la diabetes. Cuando una persona es diabética y llega a tener los niveles bajos de azúcar en la sangre, ¿de qué forma alteran el sueño?
va a ocasionar malestar, no tanto el sueño, aunque, bueno, evidentemente se va a fragmentar, le llamamos, tiene despertares muy constantes. Y eso va a provocar, entre muchas otras cosas, por ejemplo, irritabilidad en el día. La irritabilidad en el día, pues bueno, puede hacernos estar molestos, cansados, enfadados, y eventualmente el estar sintiéndonos de esa manera uno y otro día puede provocar un cuadro de depresión o ansiedad, que esto es totalmente conductual y que creemos muchas veces que no se relaciona en absoluto con la diabetes. Sin embargo, tiene una relación directa al estar como haciendo este deterioro acumulativo del sueño relacionado con la diabetes. Sí, porque ya con 2 días de desvelo o con estos problemas que has mencionado ya afectan a la persona, o desde el primer día, desde la primera noche. Desde la primera noche, cualquiera que haya dormido mal una noche, al día siguiente puede experimentar sensación de desagrado, de estar molesto, de falta de concentración, quizás también, ¿no? Exactamente. Ahora imagínate durante una gran cantidad de días, meses o años. Esto es mucho más evidente, se afecta mucho más o se ve mucho más. Claro. El no dormir bien puede generar que una persona que tiene diabetes llegue a rechazar la insulina. Sí, se va deteriorando la cantidad de insulina que va necesitando el cuerpo, que va tratando de asimilar el cuerpo. Entonces, debido a estas sustancias, estas hormonas que te comentaba, tanto la glucosa, la leptina, la grelina, la serotonina, entonces va afectando todas estas hormonas la aceptación de la insulina en el cuerpo. Muy bien. ¿Qué tipo de tratamiento se debe tener para sobrellevar la diabetes y algún trastorno del sueño? Hay un tratamiento farmacológico que, bueno, específicamente los médicos checan o tendrían que checar este aspecto del sueño para no recetar, por ejemplo, antidepresivos solamente por que el paciente está deprimido o se ve triste. Necesita hacer un chequeo o una correlación entre cómo está la calidad del sueño y cómo está el control de la diabetes. Una vez que se ha hecho esta correlación, se dan los antidepresivos, por ejemplo, específicos para cada tipo de padecimiento dentro de la diabetes. Por otro lado, se hace o se recomienda que se realice un estudio de polisomnografía o estudio de sueño, que se realiza en las instalaciones de una clínica de sueño en condiciones ambientales lo más parecidos a nuestra recámara. Se hace un estudio de sueño en donde se estudia durante toda la noche electroencefalográficamente, electrocardiográficamente, todas las funciones de nuestro sueño o cómo está más bien nuestro organismo durante este periodo de nuestra vida. Reina, voy a dar los datos de la Clínica del Sueño para que tomen nota. El teléfono es 316-7720 y pueden llamar de 9 a 5 p.m., supongo que de lunes a viernes nada más. Así es. En redes sociales, en Facebook, Clínica de Trastornos del Sueño, UAM, y el correo electrónico clínica.sueno@uam.mx. Vamos a ir a un corte, regresamos en breve. ¿Sabías que la falta de sueño aumenta la propensión a padecer diabetes? Continuamos con su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, la diabetes y el sueño. Estamos platicando con la psicóloga Reina Luna, coordinadora de la Clínica de Sueño de la UAM. Reina, hablabas de que hay un momento en el que se pueden recetar antidepresivos. ¿Puedes explicarle a nuestro público la importancia de no autorrecetarse? Desafortunadamente en la clínica y en muchos espacios médicos se llega ya con muchas recetas. O con medicamentos o recetas o remedios que le dio la vecina, la amiga, y eso en lugar de beneficiar al paciente va complicando la propia enfermedad. Entonces, entre más certero sea tanto el diagnóstico como el tratamiento, habrá un mejor control de la enfermedad. Y hablo en general, no solamente de la diabetes o no solamente del trastorno del sueño. Muchas veces tomamos medicamentos para dormir
que en realidad no nos funcionan y lo damos por hecho o pasamos por alto el hecho de que va a complicarnos más. Eso es lo que se va a obtener si nos automedicamos. Claro. Una complicación en cualquier enfermedad. Y hablando propiamente de estas, pues sí, en la diabetes y también en el sueño, que se ve muy frecuente en la clínica. Sí, fundamental no autorrecetarse. Así es. ¿Se debe llevar un tratamiento especial para las personas que viven con diabetes? Sí, tiene que haber un control, principalmente, por ejemplo, te comentaba hace un momento sobre la neuropatía diabética. Tiene que haber un control una vez que ya el paciente está sufriendo esta condición para que no sea más grave cada vez. Eso por un lado. Por otro lado, relacionado al sueño, tiene que haber un control sobre la presencia o no de apnea del sueño. Si existe apnea del sueño, tiene que controlarse. El tratamiento que nosotros en la clínica del sueño damos generalmente es con un equipo de ventilación. Este equipo de ventilación no necesariamente tiene que ver con oxígeno, de hecho no tiene que ver. Esta ventilación se le llama no invasiva y se coloca un equipo que se le denomina CPAP, por sus siglas en inglés, que es esta parte donde se coloca una mascarilla en el área de la nariz o la nariz y la boca para que el paciente pueda dormir con ella y poder respirar durante toda la noche. Desafortunadamente, estos desajustes que existen en la respiración, ya sea por la obesidad, ya sea por alguna cuestión en la nariz o en la laringe, va a complicar que exista una buena oxigenación y por lo tanto un buen intercambio de gases, una saludable correlación entre la sangre y el oxígeno que lleva esta a todo nuestro organismo. Si no se tiene este control ventilatorio, aunque creamos nuevamente que no tiene nada que ver o que no tiene ningún impacto sobre los niveles de glucosa, pues va a terminar afectando. Ese es uno de los tratamientos estándar que nosotros llevamos a cabo ahí. También llevamos a cabo controles conductuales. Muchas veces tenemos malos hábitos de sueño, que eso va a pasar a afectar totalmente nuestra calidad de sueño. Nos dormimos muy tarde, nos dormimos con el celular, despertamos y lo primero que hacemos es agarrar el celular y despejarnos la mente. Al contrario, estamos estimulando a nuestro cerebro a mantener despierto y por lo tanto va a afectar los niveles hormonales que tendrían que estarse produciendo en estas horas de descanso. Ahora que mencionas lo del celular, hay una idea en la población de que los aparatos de teléfono, los que usamos hoy en día, emiten algún tipo de señal negativa para el cuerpo. ¿Esto ustedes lo consideran o es un mito? Pues lejos de que lo consideremos un mito, sí es un mal hábito. Y la luz, aunque sea, no sé si has visto que en los nuevos celulares tratan de poner luz amarilla para que en la noche no nos afecte el sueño. Al final de cuentas es luz. Y en nuestro cerebro existe una especie de switch on-off que se llama núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático lo que va a hacer es decirnos, en este momento tienes que dormir y en este momento tienes que estar despierto. Este se guía por luz o es dependiente de luz, de tal manera que entre más luz, no importa de cuál estemos mandando a nuestro cerebro, la señal va a ser, tengo que estar despierto. Claro. Y va a afectar la producción de las hormonas que se producen cuando estamos dormidos. Bien, qué importante. ¿A dónde deben acudir las personas que necesitan este tipo de tratamientos y que tienen estos padecimientos? Bueno, tiene que llevar un control netamente médico y el médico de base, digamos el médico familiar que lleva el tratamiento de la diabetes, tendría que ser el que remita a esta persona con alteraciones del sueño evidentes a una clínica del sueño. No solamente por su importancia a nivel física, sino en general de salud para la calidad de vida de este. Es una clínica de sueño la única encargada de hacer esta correlación y contamos con médicos especializados o de alta especialidad en medicina del sueño que se encargan de hacer esta correlación entre el sueño y algún otro padecimiento, entre estos la diabetes. Este es en el caso de la clínica de la UAM, pero en las instituciones como Seguro Social, ISSSTE, ¿cuentan con clínicas de sueño?
Sí, algunas, no todas, cuentan con una clínica de sueño en donde se les puede proporcionar, tengo entendido, estudios de sueño, donde se les puede realizar estudios de sueño y realizar también este tratamiento que les comento de la ventilación no invasiva. Sí. Es más prolongado, pero es exactamente el mismo modelo que se lleva a nivel nacional, llevados por el nivel internacional. Todas las clínicas de sueño que existan en México tienen que estar reguladas bajo los criterios de la FDA, que es la norma americana para los estándares de calidad en salud y específicamente en esta rama del sueño. Es importante que cuenten, digamos, con esa certificación, ¿no? Así es. Así es. Ya mencionaste algo de los tratamientos, pero ¿hay algo más que se pueda mencionar respecto al tratamiento en la clínica de sueño? ¿Es lo único que se hace o cuáles son los primeros pasos que debe seguir una persona al llamarles? Bueno, no solamente tiene que ver con cuestión de una derivación médica. Si yo estoy padeciendo de un insomnio crónico, muy probablemente está algo a nivel fisiológico que me esté afectando. Entonces, puedo acudir yo voluntariamente a una clínica de sueño. En este caso, bueno, tenemos esta área de oportunidad aquí en Morelos para atender problemas de insomnio, problemas de movimientos periódicos de las extremidades, por ejemplo, o síndrome de piernas inquietas o apnea de sueño. Son los principales que vemos, no son los únicos. Existen más de 100 trastornos del sueño. Es una cantidad muy fuerte. Entonces, muchos de estos pasan desapercibidos solo como insomnio. En realidad, muchos de nuestros pacientes llegan solo porque no pueden dormir en la noche y se sienten muy cansados en el día. Nuestra labor consiste en detectar cuáles son las alteraciones específicas que están ocasionando este insomnio. Muy bien. Y respecto al tratamiento, los que nos mencionaste, lo que nos mencionaste hace rato, ¿es el único tratamiento que se da? No, existen tratamientos conductuales que se proporcionan por su servidora en la Clínica del Sueño y tratamientos farmacológicos que son dados por un médico especialista en trastornos del dormir. Muy bien. Pues Reina, se nos acabó el tiempo, pues ojalá que hayan tomado nota del teléfono de la Clínica del Sueño, que seguro se van a aparecer de nuevo en su pantalla. Te agradecemos mucho tu visita y toda tu asesoría. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, nos despedimos, hasta la próxima.